A todos nos suenan los nombres de los peores asesinos de la historia. Pero, ¿y si su legado más importante no fuera solo el horror, sino, irónicamente, el progreso? Hoy vamos a ver cómo sus crímenes forzaron a la ciencia a evolucionar, cambiando para siempre la manera en que se atrapa a un criminal. Y es que esta es la clave de todo. Vamos a hacer un recorrido por cómo el horror más profundo se convirtió, casi sin quererlo, en un motor para el avance. Veremos cómo los crímenes más salvajes obligaron a la ciencia forense a reinventarse, dejando un legado tan oscuro como imprescindible. Para poder entenderlo bien, hemos organizado a estos criminales en 4 grandes arquetipos. Cada uno de ellos planteó un reto completamente nuevo, un desafío que obligó a la sociedad y a la policía a adaptarse y mejorar, o a fracasar estrepitosamente. Empezamos con el asesino que se convierte en un mito, en una leyenda urbana. Su anonimato total creó una forma de terror completamente nueva. El pánico ya no venía solo de sus actos, sino de esa idea terrible de que el monstruo podía ser cualquiera. Tu vecino, esa cara que te cruzas por la calle. Viajamos al Londres de 1888, al barrio de Whitechapel. Aquí, un asesino sin identidad sembró el pánico. Pero fijaos en su legado, el nacimiento de la criminología mediática. Por primera vez, los periódicos no solo contaban lo que pasaba, sino que se metieron de lleno, creando un mito, dándole un nombre que ha llegado hasta hoy y que, de hecho, influyó en la propia investigación. Y aquí llegamos al clímax de su brutalidad. A diferencia del resto de sus víctimas, que fueron asesinadas en la calle, a Mary Jane Kelly la atacó en la intimidad de su cuarto. Esto le dio al asesino horas para desatar una auténtica carnicería. Y justo después de esto, ¡puf!, se esfumó. Desapareció para siempre, cerrando su otoño de terror y dejando un misterio que dura hasta hoy. Pasamos ahora al segundo arquetipo. Y este es quizá uno de los que más ponen los pelos de punta, el asesino que se oculta a plena vista. El que rompe en 1000 pedazos la idea de que el mal tiene un rostro concreto, demostrando que puede llevar una máscara de absoluta normalidad, incluso de encanto. Ted Bundy era la personificación de esto, del psicópata de guante blanco. Era carismático, listo, nadie sospechaba de él. Su caso fue una lección terrible, la apariencia no delata al monstruo. Y curiosamente, su gran legado para la ciencia forense vino de un detalle increíblemente violento y personal, una marca de mordida, la prueba física que por fin lo delató cuando ya nada más funcionaba. El ataque a la hermandad Chi Omega es un ejemplo perfecto de su audacia. Acababa de escaparse de la cárcel, entró en la casa y en un lapso de apenas un cuarto de hora desató una violencia brutal. Pero fue su propia arrogancia lo que le traicionó. Dejó una marca de mordida en una de las víctimas y esa fue la prueba física, la prueba irrefutable que lo acabó llevando a la silla eléctrica. Vamos con un arquetipo que se define por una sola cosa: la escala. El asesino cuyo número de víctimas es tan descomunal, tan abrumador, que deja en evidencia las grietas de todo un sistema. Pone de manifiesto lo vulnerables que son los más indefensos y la incapacidad de la sociedad para protegerlos. Más de 300. Dejemos que ese número cale un momento. Esta es la cifra de víctimas que se calcula que dejaron solo 2 hombres. Un número que se escapa a nuestra comprensión y que demuestra la impunidad aterradora con la que actuaron durante años. Aquí tenemos a Pedro López y a Luis Garavito, 2 caras de la misma moneda de terror en Sudamérica. Sus crímenes solo se descubrieron por pura casualidad. Una inundación destapó unos cuerpos y en otro caso se encontró un cementerio clandestino. Y sus destinos demuestran los fallos del sistema. Garavito murió en prisión, sí, pero López, a pesar de confesarlo todo, salió de la cárcel por tecnicismos legales. A día de hoy, nadie sabe dónde está. Y llegamos al último arquetipo. Este es el asesino que se convierte en un auténtico rompecabezas para los investigadores. Alguien que, bien por su método o por las carencias del sistema, actúa durante años, obligando a las autoridades a crear desde cero nuevas herramientas de investigación. En la Unión Soviética, Andrei Chikatilo, que era un maestro de escuela modélico, fue básicamente un fantasma durante más de 10 años. Se aprovechó de un sistema policial tremendamente ineficaz y burocrático. Para atraparlo, tuvieron que montar la Operación Bosque, una operación de vigilancia masiva, sin precedentes, con agentes de incógnito en estaciones de tren y paradas de bus, algo que cambió por completo las tácticas policiales en esa zona del mundo. Pero, ¿por qué era tan difícil de atrapar? Principalmente por la naturaleza de su violencia. No seguía ningún patrón que los investigadores de la época pudieran entender. La brutalidad era tan extrema, los actos que cometía con sus víctimas eran tan confusos, que los psicólogos y criminólogos estuvieron perdidos durante años. Bueno, hemos visto los crímenes, y el caso de Chikatilo fue una de las últimas grandes lecciones. Esto nos lleva al meollo de la cuestión, las consecuencias a largo plazo. Porque de estos capítulos tan oscuros, por pura y dura necesidad, surgieron avances que hoy son clave para hacer justicia.
Es que la conexión es directa, clarísima. Cada desafío que plantearon estos asesinos forzó una solución. El asesino que no tenía conexión con sus víctimas, como Jack el Destripador, impulsó la creación de perfiles psicológicos. Los crímenes de Bundy, con escenas tan complejas, empujaron el desarrollo de la genética forense. Y los asesinos como López, que se movían entre países, obligaron a crear protocolos de cooperación nacional. El horror al final fue el motor del cambio. Es una verdad bastante incómoda, la verdad. Muchas de las herramientas que hoy nos protegen, como la perfilación criminal, las bases de datos de ADN o las alertas nacionales, nacieron de la necesidad imperiosa de detener a monstruos como los que acabamos de ver. Sus raíces están, literalmente, plantadas en la tragedia. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es la lección final? ¿Por qué es importante recordar estas historias tan espantosas? Pues la respuesta está en usar ese conocimiento como la mejor herramienta de prevención que tenemos. Porque al final las fechas se nos olvidan, claro, y los nombres acaban en un archivo cogiendo polvo. Pero el análisis de estos casos, de sus métodos, de sus motivaciones y sobre todo de los fallos del sistema que les dejaron actuar, eso no para nunca. Es un trabajo continuo y vital para proteger a los que vienen detrás. Y con esta reflexión cerramos nuestro análisis de hoy. La pregunta que queda flotando en el aire es bastante profunda. ¿Será que el acto de identificar, de estudiar, de ponerle nombre al mal, es en realidad el primer y más importante paso para evitar que vuelva a suceder? Quizá esa sea la lección más importante de todas. No podemos permitirnos el lujo de apartar la mirada del abismo.